Oremos, hermanos. Aleluya. Amado Padre Celestial, Señor. en esta noche, Señor, estamos, Señor, ante tu presencia para darte la honra y la gloria. Para, Señor, poder, Señor, en este tiempo, Señor, disfrutar de estas maravillas, Señor, del misterio del reino de los cielos que nos está siendo revelado. Padre, gracias por la vida, gracias porque estás al cuidado de cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que nos das, Señor, y por este tiempo, Señor, que es un tiempo valioso e importante. Amado Señor, te ruego, Señor, que predispongas nuestro corazón para que te demos, Señor, todo ese tiempo, Señor, de una manera apropiada y podamos, Señor, salir con ese entendimiento cada vez más claro. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por ese alimento espiritual que nos estás dando, Señor, en este tiempo. Te damos, Señor, a ti la gloria y la honra. Gracias porque nosotros, Señor, tenemos el privilegio de conocerte, Señor. Ese regalo tan grande, Señor. Esa obra maravillosa, Señor, que a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, la hiciste a favor nuestro, por ese infinito amor que nos cubre siempre, por esa gracia, Señor, que es suficiente, Señor. Te alabamos y te bendecimos y entregamos este tiempo y todo esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Los apóstoles del Señor Jesucristo también son los que empiezan a impartir doctrina a la iglesia, primeramente a la iglesia judía. Aquí es importantísimo, mis hermanos, que distingamos que la primera iglesia que se constituyó en el día de Pentecostés, esta era una iglesia netamente judía. Por eso cuando usted se encuentra con algunas enseñanzas que esa iglesia practicaba, usted se va a dar cuenta que algunas de esas enseñanzas tienen un contexto cultural judío, ¿sí? Porque ese era un pueblo judío. Pero Dios estableció que a Pedro como el apóstol a los judíos. Pedro, un hombre de Dios, un hombre usado por Dios, así como los apóstoles, pero Pedro y Jacobo son considerados la columna, ¿sí?, de la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia netamente judía. Ahí nosotros, los gentiles, aún no estábamos formando parte de este plan maravilloso de Dios, ¿sí? A raíz de que el apóstol, bueno, de Saulo de Tarso, cuando Saulo de Tarso es convertido por el Señor Jesucristo mismo, entonces Dios levanta a un apóstol a los gentiles, que es Pablo, ahora ya Pablo, el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, las cosas se definen así con la iglesia primitiva. Pedro, el apóstol a los judíos, establecido en la iglesia de Jerusalén, pero Pablo es ahora el apóstol a los gentiles y es enviado por el Señor Jesucristo hacia este pueblo, hacia esta nación, que claramente dice la Escritura en Colosenses, que no teníamos pactos con Dios, que no teníamos ni siquiera promesas, no, estábamos sin Dios, estábamos, dice, fuera de todo el plan y el propósito de Dios. Pero es a través del apóstol Pablo que Dios empieza a nosotros a incluirnos, a insertarnos a través del maravilloso evangelio de la gracia. Y entonces, ¿cómo es que los gentiles ahora tienen un evangelio, tienen una doctrina? Es por la revelación de ese evangelio que el apóstol Pablo recibió de Jesucristo. Y quiero que por favor leamos ahora mismo en el libro de Gálatas, capítulo número 1, Gálatas número 1. Y esto lo declara el mismo apóstol Pablo, no lo declara ni siquiera un escritor de algún otro libro, no, él mismo declara estas palabras.
Gálatas, por favor. Gálatas capítulo número 1, verso número 11. Aquí el apóstol Pablo nos dice cómo es la forma que llegó a él este evangelio. Declarando así, dice él: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ven? Este es un detalle muy importante. Este evangelio que Pablo recibió no fue el evangelio que Jesús enseñó a los 12 apóstoles. Este evangelio que Pablo recibe, como les dije a ustedes, es del Cristo resucitado, el que resucitó al tercer día, el que ascendió a los cielos, y dice que él mismo testifica, Pablo, que en su viaje a Damasco, en su viaje hacia, llevando cartas para encarcelar a los del camino, que era la iglesia en ese tiempo, el apóstol Pablo dice que allí tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. Note aquí una gran diferencia. Pedro recibió instrucciones de Jesús, ¿verdad? Pero Pablo recibe en cambio instrucciones del Cristo resucitado. Después de la muerte de Jesús y la resurrección, Pablo tiene un encuentro con Jesucristo. Es decir, Pablo nunca conoció a Jesús de Nazaret. Él nunca tuvo un encuentro personal así como los 12 apóstoles. Y entonces aquí es donde Pablo nos hace entender la grandeza, la forma como él recibe esta revelación que es el evangelio, y allí es donde vienen todas las maravillosas doctrinas, enseñanzas. Cristo entregando doctrinas para la iglesia a través de la revelación al apóstol Pablo. Entonces, mire usted aquí qué importante es establecernos en esta realidad. Pedro, apóstol a los judíos, con doctrinas, con enseñanzas, con un contraste y con un contexto cultural judío, pero Pablo, en cambio, enseñando, entregando lo que recibió por revelación, pero bajo un contraste y un contexto netamente gentil, fuera de todo contexto cultural y hasta tradicional, como en el caso de Pedro. Pedro tiene muchos problemas a la hora de ejecutar alguna orden que Dios algún momento le entrega. Cuando usted lee, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, ¿sí? Es importante, esto como una apertura de lo que quiero ya entrar en materia acá. Hechos 10. Note usted que allí el Señor le habla por visión a Pedro. Le da una visión, le hace descender un lienzo en el cual Dios le muestra ciertos tipos de animales, cuadrúpedos, ¿no? Y hay uno en especial que, según la cultura y la enseñanza judía, ese tipo de animales ellos no podían comer, ¿verdad? Pero ¿qué le dice el Señor? El Señor le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro, en su entendimiento basado en su cultura judía, Pedro le dice al Señor: yo no comeré cosa inmunda. Y 3 veces relata el texto que el Señor le habla a Pedro para que Pedro se convenza de alguna manera. Pero ¿qué es lo que el Señor le estaba tratando de hacer entender a Pedro? Lo que le estaba tratando de hacer entender era que el evangelio no solamente era para los judíos, sino que también para los gentiles había sido dado, o para ellos también estaba disponible ahora ya
ese evangelio glorioso de Jesucristo. Y en una forma como el apóstol Pedro lo entiende, entonces nos vemos como que rehusándose a seguir una orden que Dios le da a Pedro. Entonces dice así, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, verso 1 dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios continuamente. Primera cosa, ¿quién era este centurión Cornelio? Note que él no era un judío, él era un centurión romano, es decir, un gentil, ¿sí? Entonces, este personaje es un gentil. Ahora, ¿qué pasa con Cornelio? A Cornelio, miren lo que dice el verso 3, un día como a las 3 de la tarde, tuvo una visión, vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio. Mirándolo fijamente y con mucho miedo, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente, les explicó todo lo que había sucedido, los envió a Jope. ¿Ven? Es decir, a Cornelio Dios, a través de visión, a través de un ángel, le habla y le da esta instrucción que vaya a buscar ¿a quién? A Pedro. Ahora, Dios lo mismo hace con Pedro. Aquí nos relata, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendía por las 4 puntas. Descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Amén. ¿Cómo es esto que lo que Dios ha purificado? ¿A qué estaba refiriéndose Dios con esto? Lo que Dios estaba haciéndole entender a Pedro era que en la cruz del Calvario, mediante la sangre de Jesucristo, ya Dios había otorgado el perdón tanto a judíos como a gentiles, tanto a judíos como a griegos. Es decir, ahora la salvación ya estaba disponible para todos aquellos que creyeran y recibieran a Jesucristo en sus corazones. Y entonces este entendimiento para Pedro era muy complejo porque Pedro tenía una cultura y una enseñanza, wow, que contraponía a lo que el Señor le está mandando ahora. Imagínese, Pedro toda su vida, él no había comido nada impuro, dice él. Pero ahora el Señor le manda, le dice, mata y come. Le rompe toda la estructura doctrinal que Pedro había abrazado de su nación, de su tradición, toda su vida. Y mire cómo se convierte esto en el problema más serio a la hora de obedecer a Dios. Sigamos. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba
a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído para acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de enviarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle, para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Wow. Ellos, entonces les habló así: ustedes, miren lo que le dice Pedro a toda esa gente. Miren lo que le dice: ustedes saben muy bien que nuestra ley, ¿qué cosa? Prohíbe. Wow, esto es tremendo, hermanos. La doctrina que Pedro había abrazado toda su vida estaba basada en ¿dónde? Diga, en la ley. La doctrina, las enseñanzas que a Pedro le dirigían, le guiaban, estaban basadas en la ley. Por eso él dice aquí: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar inmundo o impuro. Por eso cuando mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción. Wow, mire que hay algo de hipocresía en Pedro. Pedro dice que él no puso ninguna objeción. ¿Y cuántas veces Dios tuvo que mostrarle esto? 3 veces, ¿verdad? 3 veces le habló el Señor para tratar de convencerlo y Pedro no atinaba qué hacer. Y él va y les dice a estas personas, le dice que cuando Dios le habló, él no puso ninguna objeción. Entonces, mire lo que produce un tipo de doctrina en la vida de Pedro: hipocresía delante de los demás. Porque él dudó y no atinaba qué hacer. Pero cuando estuvo delante de Dios, dijo: wow, yo escuché la voz de Dios y de una vine. Y no fue así. Entonces dice acá: ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Hermanos, si la primera cosa que les dice ya es prácticamente un absurdo, ¿no? La segunda que les dice, ¿para qué me hicieron venir?, es totalmente incoherente, hermanos. Pero este es el resultado del tipo de doctrina y enseñanza e instrucciones que gobernaban la vida y el ministerio que Pedro, ejerció en su vida. Miren, ¿para qué me hicieron venir? Obvio, ¿para qué le llamaron? Para que les hable de las buenas nuevas. Y Pedro va y se presenta: bueno, ¿qué quieren que les diga? ¿Para qué me llamaron? Wow, esto es terrible. Miren lo que produce el tipo de instrucción de doctrina en la cual Pedro se guiaba y se dirigía toda su vida. Dios le llama para que predique la salvación a los gentiles y Pedro dice: ¿para qué estoy aquí?
Pero veamos lo que dice un poquito más acá. Amén. Versículo 30. Cornelio contestó y le hace referencia a lo que a la visión que él recibió. En el versículo 34, Pedro dice, ya convencido, tomó la palabra y dijo, ahora comprendo. Wow. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se les difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y entonces, después de esto, mis hermanos, vemos al final de la predicación que Pedro empieza a realizar, dice que el Espíritu Santo se derramó sobre esas personas. Ahora, ¿por qué Dios levanta otro personaje para otro pueblo por esta misma situación? Imagínense si a Pedro Dios le hubiera levantado, le hubiera enviado a los gentiles. Qué problema que hubiera tenido Pedro. Amén. Qué difícil que se le habría hecho a Pedro ser apóstol a los gentiles. Pero Dios sabía eso y Dios conocía ya eso. Por eso Dios levanta a Pablo. Y Pablo es el apóstol a los gentiles. Por eso las enseñanzas, la doctrina de Pablo, cuando usted compara la doctrina de Pablo, es tan clara y tan diferente a la de Pedro. En alguna ocasión, Pedro y Pablo tienen un confrontamiento tan fuerte que a tal punto que el apóstol Pablo le hace quedar tan mal delante de los hermanos judíos con los cuales Pedro estaba, porque le dice, tú te comportas hipócritamente. Cuando estás con ellos actúas de una manera y cuando estás con nosotros actúas de otra manera. El problema era que Pedro tenía que disimular y tenía que de alguna forma tratar de agradar a los unos y quedar bien con los otros, y esa era su forma y su manera de comportamiento. Cuando nosotros miramos esto, hermanos, yo les había dicho que ¿qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición de la palabra doctrina? Y es un conjunto de enseñanzas, de instrucciones que conforman una forma de pensamiento y una forma de vivir. Esto es una doctrina. Entonces, si usted mira, la doctrina de Pablo es muy diferente a la doctrina de Pedro. Pablo siempre refutó actitudes incorrectas que Pedro mostraba. Mas cuanto Pablo siempre, lo que tanto a mí me agrada de lo que dice el apóstol Pablo es, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo Jesús. Esto es un punto determinante en la vida del creyente. Y esto determina el conjunto de instrucciones, el conjunto de enseñanzas que nosotros abrazamos, que nosotros en las cuales caminamos. Es decir, si mi doctrina es sana, mi conducta, mi comportamiento también va direccionado en ello. Pero si la doctrina que yo estoy practicando, viviendo, es falsa, es humana, es una doctrina de hombres, tendrá sus falencias. Y eso se evidenciará ¿en dónde? En mi conducta, en mi comportamiento, en mi manera de vivir. Entonces, es allí la importancia de la doctrina. Ahora, cuando hablamos en teología, esta palabra es muy importante porque
una doctrina, claramente ya dijimos la semana anterior, hablamos acerca de las doctrinas de hombres basadas en tradiciones, ¿verdad? Había doctrinas también que el mismo apóstol Pablo dijo, si un ángel de Dios, ¿verdad? O uno de nosotros viene y les enseña un evangelio diferente, no lo reciban. Porque entendimos que había también doctrinas de demonios. Y Satanás se disfraza como ángel de luz para impartir algún tipo de enseñanza. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos de la doctrina de Cristo, esta doctrina, hermanos queridos, tiene que ser ejercida de acuerdo a una justicia. No puede haber doctrina que no esté regulada por una justicia y una verdad. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, porque esta justicia y esta verdad es la que nos da un derecho legal y una autoridad para ejercerla. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, exhorta, enseña, corrige. ¿Con qué? Con la sana doctrina. Esta sana doctrina, hermanos, tiene que estar anclada, tiene que estar fijada en la palabra de Dios. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. El 17, por favor, también. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Qué bien. ¿Amén? En las dos cartas que el apóstol Pablo escribe a su hijo amado en la fe, Timoteo, él continuamente le da instrucciones acerca de la doctrina, de la sana doctrina. Pero ahora Pablo le está diciendo también a Timoteo, en el mismo capítulo 3, si usted lee el verso número 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿De qué le está hablando Pablo a Timoteo? Está hablando acerca del tipo de enseñanzas, acerca del tipo de instrucciones de doctrina que se levantarán en los tiempos postreros o en los tiempos peligrosos. O sea, este tipo de doctrina, lo que le está diciendo aquí es, no van a estar ancladas en las escrituras. Muchas de ellas serán doctrinas humanas, que obviamente este tipo de doctrina va a formar el carácter de las personas. Note usted, en el versículo número 2, de ahí mismo, en capítulo 3, empieza a describir el carácter de las personas debido a la instrucción, doctrina o enseñanza que están recibiendo, que están absorbiendo. Dice claramente, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Note esas palabras, note esas descripciones. Traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Mire esa palabra, piedad. La palabra piedad tiene que ver mucho con estilo de vida, una forma de vida, una forma de comportamiento. Por eso dice, tendrán apariencia de piedad. Pero ¿qué dice aquí? Pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad? Porque están enseñando sobre una mentira. Esa es la realidad. Y todo lo que esté fuera de la sana doctrina ya no está en la verdad, está en la mentira. ¿Sí? El Señor Jesús a los judíos, cuando alguna vez le preguntaban o le decían, mira, nosotros somos descendientes de Abraham,
Abraham es nuestro padre. El Señor le respondió, si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero él les dice algo bien duro allí. Por cuanto no hacen las obras de Abraham, les dice, su padre es el diablo. ¿Y cuáles eran las obras que hacían ellos? Ellos se opusieron a la verdad siempre. Ellos mataron a la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús les describió que las obras que ellos hacían no eran obras de Dios ni estaban fundadas en la verdad, sino que ellos hacían obras contrarias que se oponían a la verdad. Entonces miramos aquí, versículo 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron, mire, resistieron. Nosotros entendemos que desde el comienzo el hombre resistió a la verdad. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Y desde el comienzo los hombres resistieron a la verdad y vienen resistiendo a la verdad, se oponen a la verdad, niegan la verdad, rechazan la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Entonces, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Pero mira lo que dice el verso número 10. Mira el consejo que le da Pablo a Timoteo de lo que, cómo él tiene que caminar. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mire, lo que Pablo está diciéndole es que el resultado de la doctrina que Pablo transmitió a Timoteo no tenía nada que ver con con esta lista de conductas que él está exponiendo aquí. Más bien, lo que ahora le empieza a decir es la consecuencia de seguir la doctrina correcta van a ser esta. Escuche, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Amados hermanos, una de las evidencias que Pablo nos hace ver aquí es que la consecuencia de seguir una sana doctrina, la persecución, va a ser los padecimientos. ¿Por qué a Pablo lo perseguían? ¿Por qué a Pablo lo azotaron? ¿Por qué a Pablo lo encarcelaban? Por una sola cosa. Porque Pablo predicaba la doctrina de Cristo Jesús. ¿Amén? Pablo predicó la doctrina de Cristo y el precio que tuvo que pagar por mantenerse en esta verdad, no negociar esta verdad, no cambiar esta verdad, fue muy alto. Se vigila desde donde se defiende un terreno, un territorio. Eso somos nosotros. ¿Cómo defender, cómo sostener, hermanos, sobre una mentira? Todo lo que se sostiene sobre mentiras cae al piso. Pero lo que se sustenta y se sostiene en la verdad, eso es permanente. Esto es eterno. Entonces, amados hermanos, el propósito de la doctrina, de seguir una doctrina, Pablo le dijo a Timoteo, has seguido mi doctrina, tienes mi conducta, caminas en mi propósito. Él habló mucho de la fe. Él le dijo, tú has heredado una fe no fingida, una fe sincera. Y esta es la consecuencia de la instrucción que él recibió desde su abuela Loida, su madre Eunice, y también la formación ministerial que Pablo dio a Timoteo cuando lo tomó por discípulo. Entonces, mire el efecto de una doctrina, lo que produce en la vida de una persona.
Entonces, continuando dice, versículo 12, y también, esto es para nosotros, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, es decir, siguiendo las instrucciones de Cristo, obedeciendo las enseñanzas de Cristo, padecerán persecución. Amados hermanos, siempre la verdad nos va a exponer a algo. ¿Amén? La verdad siempre nos va a exponer a esto, a la persecución, nos va a exponer a los padecimientos. Y esto es lo glorioso de entender la doctrina del Señor. Alguna vez me dijo alguien, hermano, si no estás siendo perseguido, si no estás sufriendo algún tipo de persecución, de rechazo, preocúpate, porque a lo mejor estás haciendo lo mismo que el mundo hace. Y esto me queda mucho más claro hoy, porque cuando nosotros como creyentes caminamos, actuamos, vivimos como el mundo vive, somos de total agrado para todos. El día que nosotros empezamos a vivir de una manera piadosa por causa de la doctrina, entonces es allí donde ya no le caemos bien a muchas personas. Es allí donde ya no gozamos, ¿verdad? No gozamos de ser bien vistos por los demás y empezamos a hacer o a sufrir rechazo. Muchas veces dicen las personas, o me han dicho a mí muchas veces, usted es muy directo. A veces la gente quiere que le adornen verdades para que, digamos, para que no suene así muy duro. Es decir, a veces la gente quiere que le ponga anestesia para que le dé doctrina. Y no es así, mis hermanos. El Señor Jesús, por enseñar doctrina, ahí le dijeron, ¿de dónde tienes esa autoridad? ¿De dónde proviene esa autoridad con la que tú hablas? Y él dijo, de mi Padre. ¿Por qué? Porque él hablaba las palabras que el Padre le decía y eso le daban autoridad para hablar. Cuando me refiero a autoridad, no me refiero a griteríos, no me refiero a palabras ofensivas, me refiero a firmeza, a contundencia, a profundidad en el mensaje. Y cierta ocasión dice que los fariseos y ciertos discípulos de Juan que estaban por allí, dice que se ofendieron por el mensaje que Jesús les llevó. Y los discípulos de Jesús vinieron y le dijeron, Señor, se va la gente. Estás hablando cosas muy fuertes. Y el Señor les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Mire lo que producía o lo que produjo la doctrina que el Señor enseñaba en su tiempo. Hoy, cuando usted escucha un mensaje, son muy livianos, son muy llenos de filosofía, son mensajes llenos de mitos, de fábulas, de cuentos, pero muy lejos de la sana doctrina. Note lo que dice el verso, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y desde tu niñez o desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, y aquí Pablo le dice, le da lo más valioso, lo más precioso, el fundamento de toda la verdad. Le dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo que Pablo le está diciendo, mira, la base de toda doctrina es esta, la verdad. Es la autoridad en la palabra de Dios. Esa es la base, el fundamento de toda doctrina.
Por eso cuando Jesús refuta con los maestros, los fariseos, Jesús entiende rápidamente que las doctrinas de ellos estaban fundamentadas en las tradiciones de los ancianos. Por eso ellos se preocupaban más de cumplir la tradición de los ancianos que cumplir los mandamientos de Dios. Y hoy sucede lo mismo. Hay muchas doctrinas de hombres dadas a las iglesias, donde la iglesia para ellos es más importante cumplir esas doctrinas antes que los mandamientos. Por ejemplo, hay doctrinas donde a usted le llevan a hacer cosas que están fuera de la palabra de Dios. Pero son impuestas por ¿quiénes? Por los concilios, por las denominaciones. Por ejemplo, una de ellas, hermanos, para que usted sea miembro de esa congregación, miembro activo de la congregación, ¿qué le dicen? ¿Cuál es la doctrina del concilio de la denominación? Ellos le dicen, para que tú seas miembro activo de la congregación, del concilio, tienes que bautizarte en aguas. Busquemos en la Biblia si el Señor Jesucristo estableció esta condición como doctrina, ¿verdad? Busquemos en la Biblia a ver si encontramos que para ser miembro del cuerpo de Cristo tienes que cumplir un requisito denominacional que pasar por las aguas. Y ese es uno de las tantas, hermanos, doctrinas impuestas por concilios, por denominaciones, donde a usted le hacen sentir que pertenece a una denominación, pero no a Cristo Jesús. ¿Ha escuchado usted este pensamiento? Yo nací en Asamblea de Dios y en Asamblea de Dios he de morir. Yo nací en la denominación X y allí he de morir. Y usted le pregunta, ¿por qué, mi hermano? ¿Qué pasó? ¡Wow! Y le dice, es que aquí me bauticé y aquí yo soy miembro activo. Pregunta, hermano, ¿usted es miembro de una denominación o usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús? Esas son doctrinas de hombres, elevadas a mandamientos para ¿qué? Para mantener una membresía, para mantener un estatus numérico, porque lo otro es que cada año, el mes de diciembre, tú tienes que bautizar por lo menos una cantidad de nuevos miembros, y esos son los llamados los nuevos miembros de la iglesia. Y hermanos, eso más bien trae un asunto de vanagloria, y no, más bien es un sentido espiritual producido por el Espíritu Santo en los santos. Entonces, amados, mire, ¿cuál tiene que ser la regla para establecer doctrina? Diga, la Escritura, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y aquí nos salta una pregunta muy importante. ¿Usted cree que las Escrituras, usted cree que la palabra de Dios es la verdad? Amén. Amén. Número uno, ¿usted cree que la palabra de Dios es la verdad? Amén. Amén. Correcto. Pero usted está convencido que es la verdad absoluta. Entonces, esa es la verdad absoluta, la cual tiene que estar gobernando nuestras vidas. Es decir, en la palabra de Dios no hay negociación, hermanos. Es absoluto, no es variable, no es cambiable, no es transferible. No es aplicable según culturas, según tiempos. La palabra de Dios es viva y es la verdad. Y eso no se puede negociar. El día que negociamos la verdad, hemos cambiado la verdad. El día que cedemos a la verdad, hemos hecho a un lado la verdad. Las naciones que han tenido a la verdad como parte de sus constituciones han sido naciones prósperas. Durante el tiempo que los Estados Unidos
enseñaba la verdad en sus escuelas. La verdad, la palabra de Dios estaba dentro de su constitución. Esa se convirtió en la nación más poderosa del mundo. Pero asimismo, el día que sacaron de la constitución la palabra de Dios, también empezaron a tambalear. O sea, no se puede vivir, no se puede tener victorias si no estamos anclados en la verdad. Entonces, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Número 2, la palabra de Dios es la autoridad de Dios revelada por medio de la Biblia. Aquí le hago una pregunta, mi hermano. ¿Para usted la palabra de Dios es la autoridad de Dios sobre su vida? Sí, amén. Es importante esta definición. Es para mí la autoridad máxima, la palabra de Dios. Porque sabe, a veces nosotros ponemos de por medio nuestros criterios, nuestras opiniones, nuestros pensamientos. A veces decimos, sí es cierto que la Biblia dice así, pero yo pienso esto. Así está escrito, mire, Juan 3:16 dice así. Pero yo, cada uno expresa su opinión y entonces no estamos validando la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, para nosotros la palabra de Dios es la última palabra y no hay más. Eso es considerar como la autoridad máxima sobre mi vida. 3. ¿Cómo estamos viendo al que trae la palabra de Dios? Porque yo puedo decir, es verdad, la Biblia es la palabra de Dios, pero yo la puedo estar recibiendo dependiendo de quién viene la palabra. Alguna vez dijo alguien, mire, yo recibo la palabra, pero depende quién la dé. Entonces estás rechazando, porque rechazas al que la está llevando también. Y es decir, hermanos, en el Antiguo Testamento había, o se ha tomado el mito del ungido de Jehová, que era un hombre que a él Dios escogía, Dios levantaba para hablar a su pueblo. Y hoy la gente tiene ese pensamiento. Dice, si es el ungido del Señor, yo recibo esa palabra. Caso contrario, no. Hay otro que dice, yo me someto, pero a Dios. Y aquí tenemos un problema. Si la palabra de Dios es la autoridad máxima, yo tengo que sujetarme tanto a la palabra de Dios y todo lo que la palabra establece como doctrina, como enseñanza. Entonces, a veces tomamos lo que nos gusta, pero lo que no nos gusta, pues lo hacemos a un lado, ¿no? Lo ponemos aparte. Y el consejo de Dios no es solamente lo que nos gusta. Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y allí tiene que fundamentarse la doctrina que va a gobernar, que va a dirigir nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Entonces, por eso es que una doctrina tiene un poder, porque está basado en una justicia que nos otorga autoridad. Pablo le dijo a Timoteo
reprende, exhorta, enseña con toda autoridad y doctrina. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra, tenemos que entender que también Dios ha establecido una autoridad eclesiástica, una autoridad espiritual, que tiene también la misma veracidad, la misma autoridad de Dios a través de esa persona, de ese ministerio que está llevando la palabra. Entonces, hermanos, entender que la palabra de Dios es la autoridad de Dios sobre mi vida es importante, porque a partir de allí yo voy a validar la doctrina y voy a caminar en base a esa doctrina. Amén. Vamos para acá. Primera de Timoteo, por favor. Verso 1, ahí mismo en el capítulo 4, verso 1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Verso número 11. Esto manda y enseña. ¿Qué es lo que le manda a enseñar? Verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Este es el consejo que Pablo le da a Timoteo en su ministerio. ¿Amén? Porque también Timoteo tiene que modelar una doctrina. También Timoteo tenía que modelar una vida piadosa. La doctrina no solamente es aplicable para el cuerpo, y también es aplicable para los ministerios, para los ministros. Todos estamos regulados por esta autoridad de Dios, que es la palabra. Por eso es importante, hermanos, que tanto los que ministramos como los que estamos recibiendo el mensaje, todos estemos regulados en base a una doctrina. Eso es para que tengamos seguridad nosotros. Eso es para que tengamos tranquilidad a la hora de ¿qué? A la hora de caminar. Entonces, amados, vamos a ver ahora sí cuál es el problema a la hora de establecer una doctrina. ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué las doctrinas se tergiversan? Doctrinas que no son sanas. Es importante también saber cuál es el origen del problema. Entonces, número 1, todo parte de la palabra de Dios. Ese es importante, número 1. Número 2, es importante entender que la escritura tiene tiempos. La escritura está marcada en tiempos. Dios mismo se propuso realizar su plan a través de la dispensación de los tiempos. Y para cada tiempo y cada dispensación, Dios operó en una manera específica. Entonces, entender los tiempos de Dios en la escritura es importante, porque esto nos va a ayudar a ver la legalidad en cada tiempo, como Dios establecía justicia y legalidad. Para esto, hermanos, hay que conocer pactos.
los tiempos de Dios fueron marcados a través de pactos. Y en cada pacto, Dios marcaba un tiempo. No es lo mismo el tiempo de la ley que el tiempo de la gracia. La legalidad bajo la ley es una y la legalidad bajo la gracia es otra. El marco jurídico bajo la ley es uno y el marco jurídico bajo la gracia es otro. Entonces, hermanos, entender los tiempos de Dios. La verdad de Dios, hermanos, siempre va a estar en esta dirección. Segunda de Timoteo 4:2. Nos dice aquí el apóstol Pablo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, la palabra de Dios está fijada a través de tiempos. Y dentro de cada tiempo, Dios operó de una forma. Por ejemplo, hermanos queridos, en el tiempo de la ley, habían algunas cosas muy puntuales que para el pueblo de Israel eran innegociables. Por ejemplo, una de ellas, en el tiempo de la ley, cuando el pueblo de Israel pidió comer maná, comer pan, Dios hizo llover maná. ¿El maná para qué tiempo fue? Para el tiempo de la ley, ¿verdad? Esto fue para el tiempo de la ley. El maná no es para el tiempo de la gracia. Porque si no, usted y yo mañana oramos hoy noche al Señor que mañana llueva maná y mañana salimos a recoger en canastos maná. ¿Pero por qué ya no llueve mañana maná? Porque estaba marcado en un tiempo. Entonces, número uno, esto, hermano, el maná era una verdad bíblica, pero no para este tiempo, sino para el tiempo de Moisés y el tiempo de la ley. Esto es lo que la iglesia debe entender, los tiempos de Dios, para no tener problemas en doctrinas. Cuando yo no entiendo los tiempos de Dios, hermanos, yo empiezo a operar en ciclos de tiempo que no han sido cerrados. Y cuando nosotros operamos en ciclos de tiempo que no están cerrados, empezamos a aceptar y a validar. Y a esto se llama los mitos. Hay mitos religiosos. Y vamos a la escritura mismo, ahí donde estamos, verso número 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Otra versión dice mitos o cuentos. ¿Han escuchado ustedes los mitos? Hay mitos religiosos, ¿verdad? Cosas que algún santo hizo y que para este tiempo muchos veneran, muchos abrazan y tienen como creencias mitos. Cosas que sucedieron. Hechos maravillosos, hechos portentosos así, pero que para mucha gente esto tiene y ha elevado a un valor divino, le ha dado un valor divino, espiritual. Entonces, estos mitos o estas fábulas religiosas es lo que ahora nosotros encontramos como doctrinas. Esto de las fábulas, de las novelerías, es una puerta abierta para la falsa doctrina que muchas veces en la iglesia se establece.
Segunda de Corintios 3:11, desde el verso 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando del antiguo pacto. ¿Sí? Lo que perece, dice, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mire lo que sucede cuando nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas están afirmadas sobre estos mitos religiosos. Dice que se establece un velo en el entendimiento. Adicional a esto, hermanos, como consecuencia también nos habla la misma escritura de que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del glorioso evangelio a los que están perdidos. Por eso es que hay la formación de estos mitos religiosos, estos mitos escatológicos, ¿verdad? Hacemos de aquellas cosas que allá fueron simplemente algo como una figura, y hoy tenemos dentro de la iglesia como una realidad, pero a través de un mito, y lo estamos estableciendo como algo determinante. Aquí tenemos algunos mitos. Por ejemplo, el mito del bautismo en aguas. Para el católico, ¿qué significa el bautismo en agua? ¿Sí o no? Dice que ahí el pecado original se quita. Eso es un mito. Pero ¿cuál es la realidad de ese mito? El pecado original no se quita con agua. El pecado se quita con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ese es un mito religioso. Una enseñanza, una doctrina religiosa basada en un mito, una creencia religiosa que ha establecido doctrina en la tradición. Pero no solamente pasa en la tradición, también pasa en la iglesia. En la Biblia usted encuentra bautismos. El bautismo en agua, que es el bautismo de Juan, ¿verdad? También se lee el bautismo en el nombre del Padre, el bautismo trinitario, que lo dice Mateo 28, pero también el apóstol Pablo dice que hay un solo bautismo. Bueno, entonces, ¿cuál de estos bautismos es el que es el verdadero? Porque de una cosa estamos seguros, que hay un solo bautismo. Y de esto dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, un solo Padre, un solo Dios, un solo Espíritu, una sola fe. Vayan por favor a Efesios 4, 5. Un Señor, una fe, un bautismo. La pregunta es, ¿cuál es el bautismo del cual Pablo está haciendo referencia aquí? A nosotros nos han enseñado el bautismo tradicional, el bautismo en aguas, el cual le dicen ustedes para que sea miembro de la iglesia, de la membresía. Y dentro del bautismo evangélico usted encuentra el bautismo unitario, el bautismo trinitario y el bautismo de Juan. Y Pablo ahora dice uno solo. Bueno, vamos definiendo. El bautismo tradicional es un mito que la idea es que una vez pasado en agua el muchacho, el pecado le es quitado y puede ir al cielo si muere. El bautismo de Juan, que es en agua, ese era un bautismo antes de la cruz
Y él mismo declaró que era el bautismo de arrepentimiento. ¿Sí? Era un bautismo de arrepentimiento. Y todos los que creían en el Señor eran pasados por el agua. Pero esa agua era apenas un símbolo. Porque el Señor Jesucristo aún no había ido a la cruz ni muerto y peor resucitado. Es decir, para ellos el bautismo en aguas era simplemente un símbolo de arrepentimiento hasta que el Señor vaya a la cruz, muera por nuestros pecados, fuera sepultado y resucitaría para darnos nueva vida. Y de eso lo habla el libro de Romanos capítulo número 6. Ustedes pueden leer ese texto, Romanos 6. Allí van a encontrar esta verdad. Mejor vamos a Romanos porque voy a dejar así. Versículo número 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, aquí no dice en aguas, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Ahora sí lo entendemos. Este bautismo en Cristo, ¿cuál era la connotación? Este bautismo dice que cuando él estaba en la cruz, todo mi pecado fue puesto en él. Él muere, es sepultado, pero él resucita. Pero ya no resucita con el pecado sobre él, sino que él resucita en victoria. Y él resucita para que yo pueda también resucitar a una nueva vida. Es lo que nos está diciendo. Entonces, realmente cuando yo experimento el bautismo que dice que es en Cristo Jesús, es un bautismo de muerte al pecado, pero resucitamos a una nueva vida juntamente con él. Después de este bautismo, hermanos, ya no hay pecado en mi vida, porque él llevó todo mi pecado. Y de eso tenemos que ser muy, muy enfáticos, hermanos, porque yo escucho a mucha gente creyente hoy mismo diciendo, es que todavía hay pecados en mí. Me pregunto, ¿acaso que la muerte, el sacrificio, la resurrección no fue suficiente? Hermano, si esta enseñanza, si esta doctrina es una realidad para ti, entonces no hay pecado ya en tu vida, porque él murió con todo mi pecado. En la cruz, él se llevó todo mi pecado. Y así como resucitó, yo también soy resucitado por el bautismo en Cristo para una nueva vida. Les hago una pregunta a ustedes, mis hermanos. ¿El agua qué poder tiene? Claro que lava, pero lava externamente. El agua limpia por fuera. Pero la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos, está limpia por dentro. La sangre es el poder de Dios para limpiar todo nuestro pecado. Entonces, después de que somos esparcidos por la sangre de Cristo, hermanos, somos limpios e inmediatamente Dios envía a su Espíritu Santo para habitar en nosotros. Es la única forma de que Dios puede habitar en un cuerpo mortal una vez de que ha sido purificado por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, el agua no tiene poder de purificación interna, mas la sangre de Cristo sí tiene poder de Dios para purificar internamente, lavar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra conciencia de todo pecado.
Y este es el bautismo del cual está hablando aquí la escritura. Entonces Juan bautizó en agua y era arrepentimiento, pero no quitaba el pecado de la vida del ser humano. Pero Pablo dice, un solo bautismo. Está haciendo referencia entonces al bautismo con el Espíritu Santo, que es el bautismo en Cristo Jesús. Entonces, ¿por cuál bautismo nosotros tuvimos y recibimos nueva vida? No es por el bautismo en aguas. Pero ese bautismo se le ha hecho un mito hoy en día, que a usted y a mí nos dijeron alguna vez, es que si no se bautiza en aguas, no es parte de la iglesia. Es como al niño pequeño que no lo bautizaron de pequeño, dice, tiene que bautizarlo porque si no, cuando no va al cielito, no se va allá. Ahí me decía, es morito. ¿Cómo le dijeron a mis hijos cuando no los bautizamos? Al cielo nos vamos por el bautismo en Cristo con el Espíritu Santo. Entonces, si se dan cuenta, hay un mito en ese bautismo y que es en agua, pero la iglesia ha enfocado y ahora tenemos un lío en ese sentido. La gente más prefiere el mito y no la realidad, que es el bautismo con el Espíritu Santo, que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Le están llevando al mito y no a la realidad. Otro mito que se dio en el Antiguo Testamento, hermanos, es el muy bonito saludo, que ya lo he dicho, pero tengo que decirlo una vez más, es el muy bonito saludo o la despedida, Dios te bendiga. Este también es otro mito que nace en el Antiguo Testamento. ¿Dónde nació? Nació en la bendición sacerdotal, ¿verdad? Que tenía que ser dada al pueblo para que se pueda retirar a sus casas. Esta bendición sacerdotal la daba ¿quién? Aarón. ¿Qué le decía al pueblo? Números 6, 24 al 26 tienen ustedes el texto. Les decía, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te muestre su misericordia. Y hoy la iglesia esto lo tiene como un mito, como una enseñanza de este tiempo. Pero ese saludo y ese sacerdocio fue para el tiempo de Moisés y bajo la ley. Hoy nosotros, dice la escritura claramente en Efesios 1:3, que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Quiero preguntar, dice, bueno, que el bautismo es en la sangre de Cristo, no en agua. No, estamos hablando de ¿qué es lo que purifica internamente? El bautismo de Juan es el bautismo que se hacía en agua. Pero el efecto y el poder del agua no era el mismo que el de la sangre, porque el agua purifica por fuera, externamente. Pero la sangre de Cristo Jesús, esa sangre tiene el poder para purificar internamente la conciencia, el corazón de los hombres. ¿Sí? Amén, amén, hermanito. Sí, en esta área sí estamos correctos. ¿Qué pasa? Que cuando Pedro se levantó después de haber recibido el Espíritu Santo en el aposento alto, los hombres que se encontraban ahí le preguntaron, hermano, ¿qué haremos? Y entonces el varón, juntamente con los otros apóstoles, levantó la voz, Pedro, y dijo, hermanos, arrepentíos cada uno de vosotros y háganse bautizar en el nombre de Jesús. Y menciona la escritura que fueron bautizados en agua y también dice que recibieron el Espíritu Santo por imposición de manos. Y también dice que hablaban en lenguas. Aquel día, o sea, era como 3,000 personas que empezó así la iglesia por medio del bautismo, lógicamente hicieron en agua, o sea, se bautizaron en agua y recibieron el poder del Espíritu Santo, que evidenciando que fueron estos hermanos lavados con la sangre de Cristo. Entonces, por eso que
le estoy aquí mencionando de que cómo empezó la iglesia primitiva. Fue por medio del bautismo, porque ellos preguntaron. Estaban mucha gente de diferentes países, porque eran 3,000 personas que ese día se bautizaron. La escritura dice así. Y entonces ellos empezaron a seguir la doctrina de los apóstoles, porque ellos dicen que nunca se apartaron ya de la doctrina. Entonces empezaron así. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo es que hicieron ellos? Si se bautizaron en agua, o sea, si fue el agua, o sea, la sumersión del agua, si hubo el agua. Leamos. Entonces, Leamos lo que el pasaje que usted está citando. Está justamente en Hechos, capítulo 2, verso número 38. El 37 dice lo siguiente. Dice así: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bien, quiero hacer una precisión aquí en este texto. En ningún lugar dice que se bautizaron con agua. Aquí lo que dice es: cada uno, o bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Ven? Es decir, el bautismo del cual Pedro está hablando aquí es el bautismo con el Espíritu Santo. No está hablando del bautismo en aguas. Hagamos un análisis lógico, un ratito. Hermano, estoy de acuerdo con usted que fueron 3,000. Hagamos una aplicación práctica, bauticemos a 3,000 personas. ¿Cuánto tiempo nos llevamos? Somos 12 apóstoles, bauticemos 3,000 en agua, ¿sí? Va a demorar 3,000 almas, es un infinito, claro. ¿Cuánto tiempo nos llevamos? Entonces, si Pedro hubiera dicho, bautícense en agua, estoy muy de acuerdo que sí los bautizaron en agua. Pero aquí dice claramente, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y cuando dice en el nombre de Jesucristo, es lo que Juan el Bautista dijo: el que viene tras de mí es más poderoso que yo, él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿De quién estaba hablando Juan el Bautista? Estaba hablando de Jesús antes de la cruz. El Cristo resucitado. El Cristo resucitado, correcto. Entonces Pedro toma ese mismo enseñanza, esa misma aplicación, y les dice: este es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ahora, aquí no hubo bautismo en agua, sino en el bautismo con el Espíritu Santo, que es el bautismo en Cristo Jesús. Y que los judíos le dijeron: en el nombre de Jesucristo. Esa es la aplicación de allí. Ahora, yo sí le quiero mostrar un pasaje donde sí hace referencia a que ellos sí fueron bautizados en agua. Vamos, por favor, a Hechos 19. El etíope. El etíope es un ejemplo. Correcto, gracias, mi hermano. Correcto. Ahora, el etíope recibió una revelación y recibió un mensaje allí. Dios fue claro en él. Y él tuvo un deseo. Y obviamente, pero note usted la implicación del etíope es que cuando Esteban le explica lo que él estaba leyendo, entonces él es lo que entiende y dice: entonces mira, aquí hay agua que impide que me bautice. ¿Ya? Entonces él entendió de qué bautismo él tendría que ser bautizado. Pero adicional a esto, vemos que él pidió también ser bautizado en aguas. Ahora, yo aquí quiero hacer un paréntesis. Amén. Aquí quiero hacer un paréntesis. En dos direcciones. Número uno, yo dije al comienzo que la iglesia judía
ella seguía manteniendo algunas tradiciones, algunas enseñanzas. Y para los judíos el bautismo en agua tenía una connotación de purificación, de limpieza. Esto en el aspecto cultural. Pero adicional a esto, ellos también entendieron el bautismo con el Espíritu Santo. O sea, ellos practicaban los dos, digámoslo así, los dos bautismos. El físico en agua y también con el Espíritu Santo en el caso del etíope. Aunque miramos allí que el etíope no era un judío, pero él tuvo un deseo de también sumergirse en agua, que no se lo prohibieron. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es la prioridad acá? La prioridad, hermanos, es entender el bautismo con el Espíritu Santo, porque ese es el bautismo para nueva vida. Y es el bautismo que nos añade al cuerpo de Cristo. El bautismo en agua es un símbolo y simplemente es algo externo. Es decir, si una persona, después de entender que el bautismo que le da la nueva vida, que quita el pecado, es el bautismo con el Espíritu Santo, y después dice, ¿sabe qué? Pero también quiero sumergirme en agua. No hay problema. Claro, No estamos poniendo un punto donde que es determinante la situación allí. ¿Ven? Ahora sí yo quiero ir a mostrarles un pasaje donde algo particular. Hechos 19, mejor vamos allá. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, mire, al oír esto, ¿qué fueron? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos ya tenían el bautismo en agua. Ahora les impuso las manos. Ellos de alguna manera parece que fueron discípulos de Juan. Porque cuando se encuentran con Pablo, él les pregunta, ¿ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo? No, dice, ni siquiera hemos escuchado. Porque antes de la cruz del Espíritu Santo no se escuchaba. Porque ellos solamente tenían el símbolo, que era el agua. Pero se encuentran con Pablo después de la cruz y es aquí donde entonces Pablo les explica. Y note que no les manda otra vez a bautizarse en aguas. Él les dice, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, fueron bautizados con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo sucede el bautismo con el Espíritu Santo? Amados, ese bautismo es un bautismo interior en el Espíritu y es un bautismo instantáneo. Y viene por el oír el mensaje. ¿Amén? Para el bautismo en aguas, usted tiene que hacer mínimo un mes de curso. Amén. Usted tiene que pasar el curso de bautismo. Amén. Porque es un mandamiento humano. ¿Dónde en la Biblia usted ve, dice, un mes de bautismo para bautizarse en aguas? Ni el etíope le dieron un curso de un mes de bautismo. Pero Pablo les predica del Espíritu Santo, les habla de la obra del Espíritu Santo que iba a suceder después de la cruz. ¿Y qué pasó en ellos? Inmediatamente dice que fueron bautizados. Amén. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo es instantáneo y es invisible. Porque se produce en nuestro espíritu. Amén. Amén. Aquí una precisión, mi hermano. Sigamos leyendo el verso siguiente, el verso 6. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos
y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran un total de unos 12 hombres. Qué interesante precisar esto. El Espíritu Santo no necesita de nuestra intervención para operar en la vida de una persona. Lo que Pablo está haciendo no es bautizándoles a través de la imposición de manos. Lo que Pablo está haciendo es lo que debemos hacer todos nosotros. Lo que Pablo está haciendo es una activación en los dones que ya el Espíritu Santo puso dentro de nosotros. Por eso dice, ellos recibieron el bautismo de Jesús cuando escucharon acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Pablo inmediatamente dice, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Aquí el aspecto, hermanos, es activación de los dones que ya el Espíritu Santo nos da. ¿Sí? Porque, hermano, si dijéramos que el Espíritu Santo o que el bautismo por el Espíritu Santo se produce por la imposición de manos, entonces ya depende y es una obra nuestra. Hermano, venga, le bautizo con el Espíritu Santo. Voy a imponer manos sobre usted y ya está bautizado con el Espíritu Santo. Y no es así. El bautismo con el Espíritu Santo es una determinación divina. Es un acto soberano de Dios donde el ser humano no tiene ninguna potestad, no tiene ninguna sola. Por eso note lo que dice Juan 1:12. Dice, mas a cuantos le creyeron y lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el siguiente verso dice, estos no nacen de carne ni de sangre, ni de voluntad humana. Note usted, estos no nacen de nada de esto, sino que nacen de Dios. Es decir, a través del bautismo con el Espíritu Santo se produce la salvación, se produce el nuevo nacimiento, somos injertados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y esto es meramente una voluntad soberana de nuestro Dios. Es decir, yo como pastor, usted como líder, usted como hermano en la fe, por mucho que impusiéramos manos para que reciban el Espíritu Santo, ¿qué poder tenemos nosotros? Mi pregunta ahora que estamos hablando sobre el bautismo, ¿cómo bautizan los cristianos entonces? ¿Cómo se bautizan los cristianos? ¿Con qué se bautizan? ¿Con agua? O sea, ¿cuál es el bautizo de los cristianos? Esa es mi pregunta en realidad. Respondiendo a su pregunta, ¿cómo los cristianos se bautizan? Bueno, aquí se bautizan de distintas formas. Se bautizan en agua, se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se bautizan en el nombre de Jesús, en fin. Ahora, esas todas las enseñanzas que han idealizado de lo que en la Escritura habla. Pero yo quiero hacer referencia a un punto dentro del tema que hablamos que se llama entender los tiempos de Dios. Es importante precisar allí, ¿por qué? Porque hay cosas que Dios hizo y están escritas en la palabra de Dios, pero que no aplican a todos los tiempos. Eso es determinante. De eso va a depender que yo tome una enseñanza de la Biblia y la aplique en mi realidad o en mi fe. Para nosotros, los que estamos entendiendo que una doctrina, que una enseñanza se levanta a partir de tiempos que Dios ha establecido, allí el bautismo con el Espíritu Santo realmente, mi querida amiga, es el bautismo con el Espíritu Santo, que es el bautismo que Jesucristo lo opera en la vida del creyente, en la vida del que cree en Dios, en la vida del que recibe el mensaje y abre su corazón para Dios. Este es el verdadero bautismo espiritual y que nos da nueva vida, perdón de pecados y nos accesa
y nos hace parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el bautismo. Entonces, por eso leímos en el libro de Efesios capítulo 4, verso 5, que dice, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, hay un solo bautismo realmente, mi amiga, uno solo. Yeah. Entonces, adelante. Sí, yo entiendo, sí, hay un solo bautismo y como usted me explicaba que cuando vino el Señor Jesucristo, por eso somos cristianos, o sea, por eso decimos que somos cristianos, porque seguimos la doctrina de Jesucristo, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Y lo que está escrito en la Biblia, yo digo, no necesita confirmación porque está escrito y es la palabra de Él, la palabra que escribieron. Entonces, sí me confundía un poco porque si yo algún rato pienso que debo primero para bautizarme empezar a entender su palabra, la palabra de Dios, tenerla en mi corazón y decir, ok, no necesito que nadie me diga lo que debo y lo que no debo ser como antes, sino que aquí tengo todo, aquí en la Biblia tengo todo, absolutamente todo. Entonces yo decía, si al paso voy estudiando, entendiendo lo que realmente debo y no debo hacer y estar en los caminos correctos de Dios, ya lo último o después sería bautizarme. Entonces, cuando oigo de ustedes el bautizo, entonces ahí digo, ok, porque hasta ahora yo he visto que dicen cristianos, y sí se bautizan en el agua, entonces eso era mi confusión, pero gracias en realidad por su explicación, pienso que me quedo satisfecha con la explicación que usted me la dio. Realmente el consejo de Dios está en la escritura, en la Biblia, ¿no? Ahora, el entendimiento de ese consejo es lo que nos va a ir a nosotros dando las pautas para todo lo que nosotros ya en Dios ya fuimos llamados a vivir, a hacer, a practicar. De alguna manera, desde mi perspectiva personal, el bautismo no es impuesto para nadie. Es decir, yo apelo personalmente, como ministro de la palabra, yo apelo a esto. El bautismo jamás tiene que ser una imposición, jamás. El bautismo es producido por la convicción de que la palabra de Dios, cuando viene a nuestro oído, produce en nuestro espíritu interior. No buscamos hacer que las personas hagan algo por imposición o fuerza. Todo tiene que ser un asunto de convicción por el entendimiento que vamos adquiriendo, porque esta palabra por sí sola es viva y es eficaz. Y es el Espíritu Santo quien nos convence y nos lleva a actuar en esa dirección. Considero yo que lo más importante en esto, hermanos, y en especial, es ser bien guiados, ser bien dirigidos, porque muchas veces, cuando no tenemos una buena dirección, una buena guía, podemos querer hacerlo mejor, pero lamentablemente hay cosas que Dios ha establecido como un diseño, como un modelo a seguir, que solamente vamos a ver resultados cuando aplicamos ese diseño y aplicamos ese modelo. Realmente es así. Entonces, lo que la escritura y esta doctrina nos quiere enseñar es a caminar según como Dios ha establecido para que podamos ver resultados, no solo un resultado a corto plazo, sino un resultado a largo plazo y definitivo. Es decir, una transformación de nuestras vidas. Esto va a tener beneficio personal, familiar y hasta puede ser en nuestra sociedad. Vamos a orar, por favor. Antes de hacer la oración, quisiera expresar algo y manifestar que lo que dice la palabra de Dios no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. El profeta Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene después de mí uno quien es mayor que yo, y él os bautizará
con el Espíritu Santo y fuego, porque eso proviene de lo de arriba, de lo alto, de nuestro Dios, para bien de todos y cada uno de nosotros. Entonces, inclinemos nuestro rostro para orar al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, por medio de Jesús, su Hijo amado, en quien usted tiene complacencia, nos dirigimos ante su trono de gloria y de majestad, con temor y reverencia y gratitud por esta noche, por esta claridad de su palabra, que no hay nada que opaque a esa palabra maravillosa que es luz, luz admirable para nuestros corazones, que estuvieron entenebrecidos en el pasado, pero que ahora esa luz comienza a brillar en corazones sinceros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por los hermanos conectados a la red. Gracias por su palabra verdadera, legítima y auténtica. Gracias, Señor, por esta noche. Lo agradecemos de lo más recóndito de nuestro corazón, en el hombre interior, en nuestro espíritu, en los méritos y en la grandeza de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén. 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 Amén.